Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Aseguramiento de bienes muebles y su registro. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña María Condori Cancapa, analista de bienes patrimoniales de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y ella desarrollará el tema Aseguramiento de bienes muebles y su registro. Adelante, María. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días con todos. Gracias por participar de esta conferencia en línea. Reciban un saludo de la Dirección de Bienes Muebles, de la Dirección General de Abastecimiento del MEF. En esta oportunidad vamos a revisar el tema del aseguramiento y su registro. Comencemos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Inicialmente revisaremos algunas definiciones que se encuentran desarrolladas en la directiva y que nos va a poder ayudar a tener con mayor claridad los aspectos relacionados al aseguramiento. Seguidamente revisaremos algunas disposiciones relacionadas al aseguramiento de bienes muebles. Verificaremos el tema de cómo es la identificación de los bienes muebles y qué información tengo que yo como entidad que registrar. Disposiciones complementarias transitorias relacionadas al registro y terminando esta parte normativa teórica, pasaremos al registro en el módulo de bienes muebles del SINAVIP, ¿no? El SINAVIP ha incorporado funcionalidades para realizar el registro del aseguramiento. Entonces vamos a ver esta parte práctica. En la siguiente, por favor. Bien, si vamos a hablar sobre el aseguramiento, esta está regulada por la Directiva 1/2024 EF 5401, que es la directiva que establece disposiciones para el aseguramiento de los bienes. Ahora, ¿cuál es el objeto de esta directiva? ¿Qué busca? Busca regular el aseguramiento de bienes, estableciendo disposiciones que permitan identificar y registrar sobre los bienes muebles que se encuentran asegurados y no asegurados. Bien, para ello, como mencionaba, vamos a ver algunas definiciones que están descritas en la directiva, pero que vamos a ir viéndolas en el transcurso de esta conferencia y también que están descritas en la directiva para poder tener mayor claridad sobre los aspectos relacionados al aseguramiento. Inicialmente podemos ver el tema de el asegurado. ¿Quién es el asegurado? ¿Qué nos dice la directiva respecto a él? Es la entidad, ¿no? La define como la entidad del sector público propietaria o administradora de los bienes muebles objeto del contrato de seguro. Este vendría a ser el asegurado. Ahora, por el otro lado, ¿quién es la aseguradora? Nos dice, es una empresa que va a asumir la cobertura del riesgo a través de un seguro y tiene que estar previamente autorizada a operar por la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, hablar de aseguramiento. ¿Qué viene a ser el aseguramiento? Se define como un conjunto de actividades que buscan reducir pérdidas y minimizar riesgos. ¿A través de qué? A través de coberturar en materia de seguros los bienes muebles. ¿Pero esto ante qué? Nos preguntamos. Ante posibles ocurrencias de siniestro, podríamos decir desastres, ¿no? Desastres naturales, como sucede, ¿no? En nuestro país, ¿no? Podría ser el fenómeno del Niño, entre otros. Podríamos estar ante un escenario de sustracción o daño que pueda afectar puede ser de una manera parcial o total la integridad del bien, así como el funcionamiento del mismo.
¿no? Entonces, esta es la forma como se define el aseguramiento. Ahora, bien mueble, ese término sí estamos muy familiarizados. El bien mueble es aquel que, por las características que tiene, pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad. Ahora, ya hemos hablado del asegurado, de la aseguradora. Vamos a encontrar también como parte de la directiva el término contrato de seguro. ¿Y qué viene a ser un contrato de seguro según lo definido en la directiva? Nos dice que es un documento por el cual la entidad va a transferir, ¿no?, sus riesgos ¿a quién? A la aseguradora. Y obviamente es la que va a asumir la cobertura ante la ocurrencia de siniestros, desastres o daños que van a estar contemplados en una póliza de seguro. Otro término que también lo vamos a ver aquí en la directiva, como también lo vamos a ver en el SINAVIP, es el tema del corredor de seguros. ¿Y quién es el corredor de seguros, ¿no? ¿Qué nos dice la directiva? Bien, la directiva señala que es una persona natural o persona jurídica, pero ojo aquí, tiene que estar autorizada por la SBS. ¿Y qué papel cumple ese corredor de seguros? Nos va a brindar asesoramiento especializado relacionado a la contratación de seguros. Nos va a asesorar sobre la administración de las pólizas de seguro que yo como entidad pueda contratar. En la siguiente, por favor. Bien, cuando hablábamos también del contrato de seguros, mencionamos ahí lo que es la póliza, ¿no? Y para definir la póliza como tal, también es un documento que va a formalizar el consentimiento del contrato de seguro, ¿no? Y que va a contener, pues, las condiciones, tal vez de forma general, de forma específica, las relaciones contractuales que hayan tomado la entidad y la aseguradora. ¿Qué también puede contener qué también podría contener la póliza de seguro? Documentos adicionales relacionados con el aseguramiento o modificaciones que pudieran darse durante la vigencia del contrato. Entonces, toda esa información va a estar descrita en mi póliza de seguro. Ahora, como bien estábamos hablando, el registro de aseguramiento de bienes. El registro de aseguramiento es una herramienta informática que está definida o es definida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que me va a permitir realizar el registro de información en materia de aseguramiento de los bienes. Ahora, otro actor importante y recurrente que vamos a ir viendo en el transcurso del tema de aseguramiento es el responsable de aseguramiento. ¿Quién podría ser el responsable de aseguramiento? La directiva nos dice que puede ser la OCP, ¿no?, la Oficina de Control Patrimonial, o algún servidor civil de la entidad del sector público que sea designado por la OGA. ¿Y qué actividades va a cumplir? Va a ser el responsable de realizar las actividades de aseguramiento de los bienes muebles, ¿no?, las actividades, así como su registro. Ahora, si hablamos de riesgo, es un término que también lo vamos a ver en la directiva, es el tema, está definido como la posibilidad de pérdida, sustracción o siniestro del bien mueble asegurable. Bien, si hablamos de siniestro, ¿cómo lo define la directiva? Va a ser un acto accidental, imprevisto e inesperado que se va a dar o suscitar sobre un bien mueble asegurado y que además, asegurado en una póliza de seguro
y que además está sujeto a una posible indemnización o reparación por parte de la aseguradora. Bien, como ven, vamos utilizando los términos que ya hemos ido revisando en la lámina anterior y así va a suceder en el transcurso de la conferencia. Ahora, ¿cómo se define al usuario? ¿No? El usuario viene a ser el servidor civil o persona a la que se le va a asignar bienes muebles para que pueda realizar, pues, desempeñar sus actividades. Aquí tengamos en cuenta que el usuario no va a incluir a los proveedores del Estado, ¿no? Y tengamos en cuenta esa precisión que hace la directiva relacionada a las definiciones. Bien, ya tenemos claro algunas definiciones, hemos considerado las más recurrentes para ya poder tener más claro a qué nos vamos a ir refiriendo respecto a las disposiciones del aseguramiento. Entonces, en la siguiente lámina, por favor, vamos a ver las disposiciones para el aseguramiento de bienes muebles. Tengamos en cuenta que la entidad que tiene bienes asegurados o va a efectuar procesos o efectúa procesos para su aseguramiento, va a tener que contemplar todas las disposiciones que regula la directiva y que estas consideraciones se tienen que realizar con cargo al presupuesto institucional de las entidades. ¿Qué nos dice la directiva? Que no se puede demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Y para hablar de estas disposiciones, tenemos, como vemos en la lámina, 3 actores importantes, resaltantes en el tema de aseguramiento, que son la OGA, la Oficina General de Administración, o quien haga sus veces en la entidad, el responsable del aseguramiento, ¿no? Por ahí ya hemos visto de manera previa la definición como tal, y el corredor de seguros, que también ya lo habíamos mencionado. Ahora, estos 3 actores, como tal, tienen que cumplir ciertas actividades, las cuales están reguladas, pues, en nuestra directiva. Dentro de ellas, vamos a iniciar con la OGA, Oficina General de Administración, es quien va a designar al responsable del aseguramiento. Recordemos que el responsable del aseguramiento podría ser la OCP o un servidor civil de la entidad, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidad también tiene la OGA? Gestionar la contratación o designación de un corredor de seguros. ¿Para qué? Para que nos ayude a intermediar, pues, las pólizas de seguro, que nos brinden la asesoría en materia de seguros. ¿Qué también realiza la OGA? Verifica el cumplimiento de la directiva y del registro de la información del aseguramiento. Ojo aquí, ¿no? Que la OGA, si bien verifica el cumplimiento de la directiva, también informa a las instancias correspondientes en el caso que no se esté realizando o no se esté cumpliendo las disposiciones establecidas en la directiva, ¿no? Entonces ahí la OGA tiene que tener en cuenta estas actividades, las cuales están descritas en nuestra directiva. Ahora, el actor responsable del aseguramiento, como ya habíamos visto, era designado por la OGA, va a tener diversas actividades en el tema del aseguramiento. Dentro de ellas, podemos iniciar con la que refiere a efectuar el levantamiento de información y diagnóstico de bienes, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con este tema de levantamiento de información? ¿Qué va a incluir? Va a incluir la identificación de los bienes, el valor, los riesgos a los que podrían estar expuestos, los peligros o vulnerabilidades que podrían afectar a estos bienes, ¿no? Tiene que hacer un mapeo, ese levantamiento de información. Ahora, también va a tener que registrar la información de los bienes muebles y su aseguramiento, ¿dónde? En el registro de aseguramiento de bienes del MEF.
También habíamos visto esa definición inicialmente, ¿no? Cómo es que se definía este aplicativo informático. Y no solamente realizar el registro, también mantener actualizado ese registro ante posibles modificaciones, cambios, incorporaciones o reducciones, ¿no? Va a elaborar un documento que contenga las condiciones y características de los seguros a contratar, que en un término más especializado podríamos denominarlo es el slip técnico, ¿no? Y también, pues, ver los términos de referencia para contratar los seguros y gestionar las acciones necesarias para llevar a cabo el aseguramiento de los bienes muebles. Ahora, como bien mencionaba, es mantener actualizada la documentación relacionada al aseguramiento de bienes muebles, ver que incluye que los contratos se encuentren vigentes, cuál es la cobertura que nos brindan las pólizas de seguro que se han contratado, ver el tema de los siniestros en proceso de liquidación o pago por parte de las aseguradoras y entre otros documentos relacionados al aseguramiento. Que también realiza el responsable de aseguramiento, ¿no? Va a comunicar dentro del plazo establecido en la póliza contratada o en lo que refiere a la normativa del SBS, la ocurrencia de siniestros, desastres, sustracción o daño. ¿A quién? ¿A quién le comunica? Al corredor de seguros, como también le va a comunicar a la aseguradora y o aseguradora, ¿no? El responsable del aseguramiento también podríamos mencionar que elabora pues la documentación necesaria para que se sustente ante la aseguradora las solicitudes de la cobertura que se necesita o efectuar los reclamos ante algún siniestro suscitado. Y aquí algo muy importante, y entiendo que es bastante recurrente en el tema de bienes muebles, es comunicarle al corredor de seguros o a la aseguradora cuando hayan incorporaciones de bienes, ¿no? A través de las adquisiciones, a través de las altas o la reducción, ¿no? Puede ser cuando realizamos las bajas o alguna modificación del riesgo, ¿no? Que indique que el estado del bien, el riesgo que tenía inicialmente haya cambiado. ¿Para qué? Para que se proceda a actualizar las pólizas de seguro, ¿no? Y esa información también actualizarla en los aplicativos informáticos. Ahora, son bastantes las actividades, como hemos podido ver, que le corresponde realizar al responsable del aseguramiento. Ahora, hablamos de un corredor de seguros, ¿no? Habíamos mencionado al corredor de seguros en las definiciones que era una persona natural o jurídica, que estaba orientado a que nos preste asesoramiento respecto o en materia de seguros. Entonces, este corredor de seguros, ¿qué nos dice la directiva? Que la entidad podría contratar o designar al corredor de seguros considerando que cuando se opte por designar al corredor de seguros tiene que efectuarse una evaluación para la selección de la opción que resulte más beneficiosa. Y si optamos por contratar al corredor de seguros, este va a tener que realizarse conforme a lo que establece la normativa de la Ley General de Contrataciones Públicas. Ahora bien, también tiene actividades, y esto está concordado a las funciones que establece la normatividad de la SBS. Ojo ahí, ¿no? Hay una normativa que establece las funciones y en concordancia con ello la directiva precisa estas actividades. Como bien mencionábamos, el corredor de seguros es quien nos va a asesorar, ¿no? Asesorar en el proceso de reconocer los riesgos, así como en su administración. Establecer sistemas de prevención de riesgos y pérdidas. También no tiene que asesorar a la entidad en el desarrollo de estudios
y análisis con el fin de mantener óptimas condiciones de aseguramiento. Podríamos estar ante un escenario de denuncias o reclamos que pudiéramos tener a las pólizas de seguro. Entonces ahí también tenemos que recurrir al corredor de seguros. Y otras actividades que, como mencionaba, están reguladas por la SBS. ¿Bien? En la siguiente lámina, por favor, ya hemos visto cuáles son las actividades, las responsabilidades que cuentan estos actores respecto al aseguramiento. Ahora bien, la entidad para el aseguramiento tiene que tener o contemplar o adoptar, podríamos decir, medidas de costo-eficiencia para el aseguramiento de los bienes muebles, que podrían ser, tendremos varias opciones, el tema de asegurar, bueno, los bienes inmuebles en conjunto con los bienes muebles. Podríamos optar también por efectuar o participar en compras corporativas de seguros, buscar no solamente de manera anual, sino contratar seguros plurianuales, ¿no? A más años. Contratar seguros podríamos decir a primer riesgo, ¿no? Como una modalidad que cubre daños hasta un límite máximo que se acuerda en la póliza, tal vez independientemente del valor real del bien. Podríamos contratar un seguro paramétrico. Otra medida de costo-eficiencia para el aseguramiento, tendríamos mantener actualizado o mantener el valor actualizado de los bienes muebles que se van a encontrar asegurados durante la vigencia de la póliza contratada. Y aquí algo muy importante es el tema de, como una medida de costo-eficiencia, es priorizar aquellos bienes muebles que califiquen como bienes muebles estratégicos para el cumplimiento de los fines institucionales. Adicional a ver que califiquen como bien estratégico, también tenemos que verificar el estado de conservación, si estos están en estado nuevo, bueno o regular. Y también hay que ver que va a existir algunos bienes que van a estar clasificados en un riesgo muy alto de siniestralidad o de posible sustracción. Entonces, ahí hay un tema de calificar los bienes como estratégicos, verificar por el estado de conservación y también una clasificación por el tema de el riesgo de la siniestralidad. Entonces, tiene que haber una priorización para dichos bienes y eso forma parte de medidas de costo-eficiencia que la entidad tendría que adoptar en respecto al aseguramiento de los bienes muebles. Bien, en la siguiente lámina, por favor, ahí el actor va a ser el responsable de aseguramiento. ¿Con quién tiene que coordinar? La directiva señala que en coordinación con el corredor de seguros, inicia la gestión del siniestro. ¿Y a quién le va a comunicar? A la aseguradora dentro de los plazos establecidos. ¿Dónde están esos plazos establecidos? Van a estar descritos en el contrato de seguros o en la póliza de seguros. Entonces, ahí van a estar identificados los plazos. Ahora, en el caso que suceda, pues no sé, un siniestro o sustracción, esto tiene que ser reportado a la OCP. ¿Por quién? Por el usuario. También habíamos visto inicialmente la definición de usuario. El usuario tiene un plazo de ¿cuánto? De 24 horas de haberse identificado el hecho, a fin de que se notifique a quién, a la aseguradora, ¿no? Para que le vamos a remitir la información necesaria para que proceda la indemnización, ¿no? Que esta puede ser a través de una reposición o podríamos también optar por el reembolso en el caso que no sea posible pues, realizar la reposición. Ahora bien, el usuario también tiene ahí actividades que realizar, ¿no? Cuando se suscita estos casos de siniestralidad o puede haber un tema de sustracción. En el caso de sustracción, por ejemplo, va a tener que formular la denuncia policial o fiscal respectiva.
Bien, eso también es importante concientizar para que pueda realizarse oportunamente todos los trámites relacionados al aseguramiento. Ahora, bueno, hay parte que señala la directiva sobre el trámite para la gestión y pago de siniestros. Este trámite lo vamos a encontrar en nuestro artículo 18 de la directiva 1, que nos dice que se va a llevar a cabo de conformidad con lo regulado en el reglamento para la gestión y pago de siniestros, ¿no? Es un reglamento que es aprobado por la SBS, ¿no? La Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Y obviamente también lo que establezca el contrato de seguros y o póliza. Ahora, todas estas son las actividades ante la ocurrencia de un siniestro. Podríamos decir que la póliza podría sufrir ciertas modificaciones, sí, la directiva lo menciona, y podría ser ante la ocurrencia de diversos eventos o situaciones, ¿no? Podríamos mencionar cuando hay la incorporación o reducción de bienes muebles al patrimonio, ¿no? Que como ya habíamos mencionado, puede ser producto de un acto de adquisición o un acto de disposición final que evidentemente va a conllevar a que se realice una modificación en la póliza. Cuando tal vez tengamos el escenario de modificar valores declarados o la suma asegurada cambie o actualización de importes, entonces ahí también estamos ante una modificación de póliza. Tal vez se fusionen o ante una fusión, liquidación de entidades del sector público que tengan a su cargo, ojo aquí, bienes muebles y que se encuentren asegurados. Pérdidas por siniestro, donde podría significar que se reduzca el valor en riesgo. Modificación de la exposición del riesgo, ahí también podríamos, como mencionábamos, ¿no? Inicialmente vamos a identificar cuál es el riesgo de la siniestralidad. Podría modificarse porque podría modificarse el entorno de los bienes asegurados, ¿no? Y habría un cambio de ese riesgo. Y eso conlleva a que también se realice la modificación de la póliza. Y pues podrían haber otras situaciones que no están descritas aquí, pero que tendrían que ser sustentadas por el responsable del aseguramiento. Ahora bien, ya tenemos, bueno, más claro, o hemos recordado el tema de las disposiciones. Vamos a pasar a una parte de identificación. En la siguiente lámina, por favor. Bien. Identificación de bienes muebles y cuál es la información que se tiene que registrar. A ver, aquí nos dice que la entidad del sector público u organización de la identidad identifica cuáles son los bienes que se encuentran bajo su administración y va a clasificarlo de dos formas, como asegurados y no asegurados. ¿Bien? Ahora, respecto al registro de información de estos bienes muebles, que comprenden a los asegurados y no asegurados. El registro de estos bienes y su actualización se realiza ¿dónde? En el registro de aseguramiento de bienes del Ministerio de Economía y Finanzas. Y está a cargo, nuevamente recordamos, a cargo del responsable de aseguramiento. Y preguntarás, María, pero ¿y cuándo tengo que realizar ese registro en este aplicativo que mencionan? La directiva señala que el registro de la información de los bienes muebles se efectúa en un plazo de 10 días hábiles siguientes de recibida la póliza de seguro o de producirse una modificación o actualización de la información de los bienes producto del aseguramiento, ¿no? Entonces ahí tengamos en cuenta que tengo que mantener actualizados, primero identificados. Luego, realizar el registro y adicional a realizar el registro, actualizar dicha información. Ojo, ¿tenemos un plazo? Sí, 10 días hábiles. No nos olvidemos de dicho plazo.
Bien, en la siguiente lámina, por favor. Y nos preguntamos, ¿y qué es lo que tengo que yo registrar, no? ¿Qué información del bien inmueble tengo que, como mínimo, no? Registrar. Tenemos, o la directiva señala, el código patrimonial, la descripción del bien. Si hablamos de detalle técnico, y eso es algo que nosotros nos encontramos muy familiarizados respecto a el tipo de bien, ¿no? Podríamos hablar, si hablamos de equipo, tenemos un detalle técnico específico, ¿no? Que podría ser marca, modelo, color también, vendría a ser la serie, estado de conservación. Ahora, también si hablamos de mobiliario, tenemos el tema de dimensiones, color. Y si hablamos de vehículos, disculpe, podríamos o tendríamos que registrar el número de placa, número de motor, número de asientos, número de serie, marca, modelo, año de fabricación, entre otros. Ahora, ¿qué nos dice la directiva? Y es algo que nosotros también estamos familiarizados. La información puede extraerse ¿de dónde? Del módulo patrimonio del SIGA-MEP, si yo tengo implementado dicho módulo, o del módulo muebles del SINAVIP. Siempre que se tengan registrados, obviamente, los bienes muebles en dichos aplicativos. Bien. Ahora, en la siguiente lámina, por favor. Bien. Ya hemos identificado que como mínimo tenemos que encontrar información a registrar del bien mueble. Bien, tenemos respecto a los bienes muebles. A ver, permítame un momento. Les recordamos a todos nuestros participantes completar el formulario de asistencias que se encuentra en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Ya. Muchas gracias, Gabriel. Disculpe. En la siguiente lámina, por favor. Bien, vamos a registrar. En la siguiente lámina ya habíamos pasado el tema de la información mínima. Hola. En la siguiente lámina, si me apoyas, por favor. Gracias. Bien, también ya sabemos sobre la información que tengo que registrar del bien mueble, pero también hay información relacionada a el nombre y RUC del asegurador, el número de la póliza del seguro, el número de contrato, el monto contratado que se haya determinado, la suma asegurada, la prima, bueno, la cantidad, ¿no?, que se paga a la aseguradora a cambio de la cobertura de la póliza, la vigencia de la póliza, el número de teléfono y correo electrónico del asegurador, así como también del corredor de seguros. Ahora, ¿qué también voy a registrar? El número, voy a registrar el documento, que es el contrato debidamente firmado, y también voy a registrar la póliza entregada por la aseguradora. Ahora bien, ¿qué también tengo que registrar? Adicional, tengo que registrar información sobre los siniestros. ¿Qué información registro aquí? Fecha y lugar de ocurrencia, número del siniestro indicado por el asegurador, qué motivó
¿Qué motivó el reclamo? ¿Qué daños se dieron? ¿A causa de qué? ¿No? ¿Un terremoto, una inundación, un incendio? Descripción de las circunstancias del siniestro, nombre del ajustador, importes reclamados, importes deducibles, ¿no? Todo esto relacionado al tema del siniestro, ¿no? Que tenemos indemnización, adelanto y o pago del siniestro. La siguiente, por favor. Bien, la directiva señala en la primera disposición complementaria transitoria sobre el registro informático. ¿Y qué nos dice? Que las entidades del sector público u organizaciones de la entidad, en tanto se implemente el registro de aseguramiento de bienes del MEF, ojo aquí, en tanto se implemente este aplicativo, se va a realizar el registro de información de los bienes muebles patrimoniales y su aseguramiento conforme a las funcionalidades existentes en el módulo muebles del SINAVIP, ¿no? Entonces, como bien mencionaba, el SINAVIP ya cuenta con funcionalidades para poder realizar el registro del aseguramiento y la información que hemos estado detallando aquí en la parte normativa. Bien, vamos a pasar, voy a proceder a compartir mi pantalla para poder ingresar al SINAVIP y ir revisando cada una de estas funcionalidades que se han implementado en este aplicativo informático y que nos va a ayudar a tener mayor claridad de cuál es la información a registrar y qué casitos podríamos tener o se nos podría presentar. Bien, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, Gabriel? ¿Me confirman si es que puede visualizarse? Claro. Sí, en este momento se puede ver la pantalla del SINAVIP. Listo, muchas gracias. Bien, nosotros para ingresar, ya sabemos, tenemos el link del SINAVIP. Para ingresar tenemos que contar con nuestro usuario y contraseña. En este caso, vamos a ingresar a un link de prueba para ir viendo las diferentes funcionalidades. Ingresan con su usuario y contraseña. Recuerden que si no tienen usuario y contraseña, pueden solicitarlo a través de su correo institucional al correo dga@me.gov.p o si no también a través de un oficio dirigido al director general de abastecimiento. Bien, cuando ya hemos ingresado con nuestros accesos, vamos a ingresar al módulo de bienes muebles. Listo. Bien, como pueden ver, ustedes ya conocen, ya les es familiar el tema del SINAVIP, pero miren, tenemos aquí una opción que se ha generado, una funcionalidad que se ha implementado, denominada aseguramiento. También, miren, aquí tenemos aseguramiento. Vamos a verlo ahorita de manera rápida y luego vamos a ir ingresando a cada una. Si vamos a registros generales, mire, tenemos el registro del proveedor. Se ha incorporado la funcionalidad del registro del plan de aseguramiento. Vamos barriendo así rápidamente cada una de las opciones. Vamos a tener una opción, o tenemos una opción de registro de las pólizas. Y también vamos a tener en la ficha técnica vehicular, cuando tengamos el tema de vehículos, el tema del SOA. Ahora, también tenemos reportes sobre nuestro aseguramiento y reporte de aseguramiento por SOA. Bien. Recordemos, o vamos a iniciar, yo considero iniciamos con el plan de aseguramiento. Para entrar al registro del plan de aseguramiento, tenemos que entrar aquí a la opción de registros generales.
poquito, ¿qué nos dice la Directiva 6/2021 sobre el plan de aseguramiento? Antes de hacer la demostración en el sistema. El plan de aseguramiento es un documento de gestión con enfoque multianual, ¿no? Nos decía que como mínimo debe ser a 3 años. ¿Y qué me va a mostrar? La estrategia y que contiene la identificación de las necesidades para garantizar la cobertura en materia de seguro de los bienes muebles. ¿Pero esto ante qué? Ante ocurrencia, como habíamos mencionado, de daños, pérdidas, sustracciones o siniestros. ¿Para qué debía contener este plan de aseguramiento? Recordemos que el plan de aseguramiento se aprueba a través de una resolución de la OGA, ¿no? La Oficina General de Administración, y que como mínimo pues debía contener el objetivo, la finalidad, la evaluación y diagnóstico, denominación o descripción de los bienes de propiedad o bajo administración, qué tipo de seguro, la unidad o área técnica especializada a cargo del bien mueble, cronograma y actividades. Entonces, cuando yo ya tengo este plan de aseguramiento ya aprobado, entonces voy a proceder a realizar el registro en el SINAVIP. Y como bien mencionaba, nos vamos a la opción de registros generales, la tercera que dice registro del plan de aseguramiento. Le damos a nuevo plan de aseguramiento. Aquí, por ejemplo, en la lámina, y como toda funcionalidad que tiene el SINAVIP, es una opción de agregar un nuevo documento, una sección de búsqueda con ciertos filtros. En este caso puede ser por el número de resolución, fecha de inicio, fecha fin, y el listado de los planes de aseguramiento que yo tenga o que haya registrado, ¿no? Esa visualización. Ahora, si nosotros vamos a incorporar, vamos aquí a nuevo plan de aseguramiento. Y nos vamos aquí, año 2025, ingresamos el número de plan. Vamos a imaginarnos que es nuestro plan número 1. El número de resolución que aprobó este plan, resolución directoral, vamos a consignar 15 del 2025, -F. La fecha de la resolución, de agosto del 2025. La fecha de inicio, vamos a poner 1 de enero. Esto ya obviamente va a depender del registro o la información que ustedes tengan respecto a su plan de aseguramiento. Seleccionamos archivo y nos vamos al plan multianual. Vamos a seleccionar nuestro documento. Le damos a abrir. Y adjuntamos el archivo. Esperamos que procese y le damos guardar. Nos indica que se ha registrado satisfactoriamente. Recordemos que el plan es el número 1. Como podemos ver aquí, se listó en la fila 3 con el número de resolución, la fecha de inicio-fin. Puedo descargar el PDF que se encuentra o que he cargado, que he registrado. Entonces ahí puedo visualizar en mi plan, como también puedo editar, ¿no? Si es que hubiera alguna modificación, puedo editar los campos que se encuentran habilitados, ojo ahí. Como también podría eliminar, ¿no? Tengo esas opciones. Cuando yo ya tengo registrado mi plan de aseguramiento, como pueden ver, es bastante sencillo poder realizar ese registro. Ahora, para poder iniciar con el tema del registro de la póliza y posterior registro de
ingresar los bienes que se encuentran dentro de dichas pólizas, voy a mostrarles aquí en la opción de registros generales tenemos un registro proveedor. Cuando ustedes ingresen cada uno a su aplicativo, por defecto van a tener un listado de proveedores ya descritos, que son los más recurrentes respecto al tema de seguros. Pero ojo, si la aseguradora con la que yo he realizado el contrato no se encuentra descrita aquí, puedo agregar un nuevo proveedor. Ustedes pueden ver aquí que la metodología es la misma, ¿no? Tengo una opción para incorporar, una opción de búsqueda para poder realizar filtros y una sección donde me va a listar los proveedores que se encuentran registrados. Vamos a simular una. Aquí vamos a ingresar un RUT. Vamos a consignar a aseguradores SAC. Ingresamos la dirección, colocamos un correo, vamos a colocar seguros. Justo mencionábamos, ¿no? Cuando hablamos del tema de la información a registrar, ¿qué se registraba? Los datos de la aseguradora, ¿no? Correo y número de teléfono. Eso estaba ya escrito en nuestra directiva. Perdón, seguros@gmail.com. Número de teléfono. Y le damos guardar. ¿Se ha registrado satisfactoriamente? Me indica el SINAVIP. Vamos a ingresar nuevamente. Y como pueden ver, se ha listado aquí, hemos colocado este RUB, la denominación aseguradores SAC. ¿Podemos editar la información? Sí, si es necesario. Como pueden ver, solamente me habilita para poder realizar la edición sobre la dirección, el correo electrónico y el número de teléfono. Y también el tema de el estado, ¿no? Si esto se encuentra activo o inactivo. En este caso lo vamos a dejar como activo. Bien, damos a cerrar. Como pueden ver, puedo incorporar, puedo editar la información, como también eliminar. Ahora, cuando yo ya tengo mis proveedores registrados, nos vamos a... ¿Qué creen que puede seguir? Vamos a registrar nuestras pólizas. Bien. Como mencionaba, podemos o tenemos una opción de incorporación de una nueva póliza. Puedo buscar mis pólizas a través de diversos filtros, como es por tipo de póliza, ¿no? Aquí ya hay descritos qué tipo de póliza tenemos en el SINAVIP. Tenemos la 3D, deshonestidad, robo y asalto. Tenemos la póliza de casco, drones, multirriesgo, responsabilidad civil, póliza TREC, vehicular u otros que no estuvieran comprendidos aquí. También lo puedo ubicar por número de póliza, por número de contrato. Ojo, aquí también puedo verla por las aseguradoras, ¿no? Todas las aseguradoras que están registradas aquí en mi registro de proveedor. Y justo aquí vemos la última, que es la que hemos generado, que se llama aseguradores SAC. Bien. Por fecha de emisión de póliza y por el estado, si esta póliza se encuentra en estado vigente o ya ha concluido. Bien. Aquí como tal, mi link de prueba, ¿no? La municipalidad tiene un listado de pólizas ya registrados que van desde vehicular, multirriesgo, drones y casco. Y aquí pueden ver ustedes que se muestra cuál es la aseguradora, cuál fue la fecha de emisión de dicha póliza y en qué estado se encuentra, ¿no? Tenemos vigente, concluido. Aquí se visualiza el contrato y la póliza registrada. ¿Y qué acciones puedo yo realizar para estas pólizas? Puedo editar, puedo eliminar, puedo registrar las modificaciones que pudieran haber a través de una adenda o a través del endoso. También voy a poder registrar cada uno. Ahora, como esto es ya lo que ya está registrado, vamos a simular un registro de una póliza. Vamos a nueva póliza y el sistema me habilita. A ver, aquí
registro de póliza, me habilita esta plantilla, ¿no? Que es como un formulario para poder registrar la información. El sistema me va a listar los tipos de póliza que ya justo lo habíamos visto aquí en los filtros y vamos a simular una póliza de responsabilidad civil. ¿Qué registramos? El número de contrato. Vamos a registrar el número de contrato, el número de la póliza. ¿Cuándo fue emitida esta póliza? ¿Cuándo inicia la póliza? Y la fecha fin. Para temas demostrativos vamos a consignarlo al cierre del año. ¿Cuál es la suma asegurada? Que todo eso va a estar contenido o vamos a extraerlo de la póliza. Vamos ahorita a poner datos para poder completar los campos, los diversos campos. Como menciono, esta información ustedes la van a obtener de la póliza. Bueno, el estado como tal se mantiene como vigente. Voy a registrar el RUC del asegurador. Por ello es importante que previo a realizar el registro de mi póliza, si es que no estuviera el proveedor como tal ya por defecto descrito en el sistema, tengo que registrar. Vamos a consignar a aseguradores SAC, que es el proveedor que hemos registrado. Y ven, como pueden ver, si yo selecciono, me va a mostrar los datos que yo ya he registrado en el registro de proveedor de manera automática, ¿no? El número de teléfono y correo electrónico. Ahora, como bien mencionamos, que la directiva hablaba de la información a registrar, nos hablaba del número y correo electrónico de la aseguradora, así como también los datos del corredor. Vamos a indicar que el corredor es Luis Gutiérrez Pérez, el número de teléfono y el correo electrónico, ¿no? La glosa, aquí hay información que ustedes consideren relevante y necesaria. Tenemos un espacio para poder consignar. Podríamos colocar aquí que se encuentran asegurados todos los bienes estratégicos. Listo. Y aquí una observación. Yo quiero adjuntar los archivos y me sale este bloqueo, ¿no? No me permite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me falta algún campo? Bueno, adicional a verificar que todo esto esté completo, primero le vamos a dar guardar. Me dice el sistema, se ha registrado satisfactoriamente, aceptamos. Y ven que al momento que yo guarde toda esta información, me habilita para yo poder adjuntar el contrato y adjuntar la póliza. Entonces, vamos a adjuntar el contrato. Ya tenemos, ¿no?, nuestro archivo en PDF y le damos abrir. Adjuntamos archivo. Listo, me dice archivo adjuntado satisfactoriamente. Como pueden ver, es la misma metodología que realizamos para realizar la carga o registro de archivos en los diferentes actos de gestión. Ahora, adjuntamos la póliza. Seleccionamos archivo, nos vamos a nuestra carpeta, póliza y abrimos, ¿no? Y adjuntamos el archivo. Esperamos que se cargue un 100% y le damos guardar. ¿Se ha registrado satisfactoriamente? Ok, le damos cerrar. Y como pueden ver, se está listando esta póliza, responsabilidad civil, que es la que hemos generado, el número de póliza, el número de contrato, la aseguradora, la fecha de emisión y el estado, que puede ser, ¿cuáles son los estados que tenemos? Vigente y concluido. Y como pueden ver, también se muestran los PDFs que he cargado de los documentos, ¿no? Por ejemplo, puedo descargar mi póliza. Ahí ya podemos ver nuestra póliza registrada. Ahora, ¿qué información adicional puedo realizar? Puedo editar la información de los campos que se encuentren habilitados.
Ahora, ¿qué más puedo hacer? Aquí vamos a cerrar. Puedo registrar la adenda. Para el registro de la adenda, es bastante sencillo. Vamos a, igual, la misma forma, ¿no? Tenemos una opción para registro, para búsqueda, o bueno, ver los datos de la adenda y me va a listar las adendas registradas. Vamos a registrar una nueva adenda. No me habilita al costado como en las otras opciones, sino que, a ver, vamos a mostrarlo nuevamente. Vamos aquí a adenda. Como pueden ver, estos campos se encuentran inhabilitados. Si yo le doy nueva adenda, van a ver cómo me permite hacer el registro. Vamos a registrar la adenda, el número de la adenda, la fecha de emisión de la adenda, el 1 de agosto del 2025 y cuándo es que termina esta adenda. ¿No? Le vamos a poner. Bien. Miren, aquí para adjuntar el archivo también se encuentra bloqueado. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos, se ha registrado satisfactoriamente y, miren, se va listando la adenda, ¿no? La información que he registrado. Le doy a editar. Miren, cuando yo le doy a editar, me habilita la opción de selección y adjunte de archivo. ¿Qué voy a adjuntar? Mi PDF que contempla la adenda. Seleccionamos archivo, nos vamos aquí al archivo de adenda y le damos a abrir. Adjuntamos el archivo y le damos guardar. Me dice, se ha actualizado satisfactoriamente. Correcto. ¿Ven? Y como pueden ver, inmediatamente que yo adjunte el archivo, el sistema en el listado de adendas me muestra el PDF. ¿Puede editar y eliminar esta adenda? Sí. Y tenemos las opciones. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Le damos aquí cerrar para salir de la opción de registro de adenda y nos permita mostrar el listado de pólizas. Esta póliza de responsabilidad civil puedo tener para registrar dicho endoso. La misma dinámica, ¿no? Tengo estas tres secciones. Registro, los datos y el listado de los endosos que tuviera o haya sido pasible esta póliza de seguro. Nuevo endoso. ¿Listo? Y como ven, se habilita para poder realizar el registro. El número de endoso, bueno, vamos a consignarlo así. ¿Cuándo es que se realiza este endoso? Hoy día, le vamos a poner, hoy estamos 24, 20. Le damos guardar. Miren, quiero intentar adjuntar el archivo y no me permite. Damos guardar. Me dice que se ha registrado satisfactoriamente. Bien, hice lista, ¿no? Primerito aquí. Me muestra el número de endoso, la fecha. Ah, pero aquí me falta el archivo, ¿no? Para poder cargar. Y como pueden ver, aún se encuentra bloqueado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a editar. Vamos a editar. Y se habilita para poder adjuntar el PDF. Seleccionamos archivo. Seleccionamos nuestro archivo de endoso, le damos a abrir, adjuntamos, esperamos que se realice la carga total y le damos guardar. Me dice endoso editado correctamente. Aceptamos y como pueden ver, el archivo del endoso se encuentra aquí ya cargado. Cerramos aquí en esta opción para poder regresar al listado de pólizas, ¿no? Entonces, he generado mi póliza, he registrado los datos que contiene la póliza y también he agregado la adenda o endoso de corresponder. Ahora tenemos 5 pólizas registradas. Ahora, cuando yo ya haya registrado todas las pólizas que se hayan contratado, me voy a ir, ahora, ¿qué faltaría? ¿Qué tendría que registrar? ¿No? Ya tengo mi plan, ya registré a mi proveedor, ya tengo todas las pólizas que he contratado. Ah, tendría que entonces ahora registrar cuáles son los bienes que se encuentran dentro de esas pólizas, ¿no? Que están coberturados por esas pólizas. Entonces, ¿dónde realizo ese registro? No está aquí en registros generales. Voy a ir a esta opción general que dice aseguramiento. Vamos a registro de aseguramiento. Esta opción de registro de aseguramiento de bienes
tiene dos secciones. La primera, que es búsqueda de póliza por distintos filtros, que van desde el tipo de póliza, eso ya está por defecto en el sistema, por el número de póliza, el número de contrato y también por la aseguradora. A ver, por ejemplo, yo quiero ver si mi entidad, bueno, qué pólizas hay por vehicular, ¿no? Ya me va filtrando. O de repente yo quiero ver por la aseguradora, aseguradores SAC. Cuando yo filtro por aseguradora, me muestra justo la que hemos registrado hace un momento, ¿no? Por responsabilidad civil, con todos los datos importantes o relevantes de la póliza. Ahora, otra póliza que yo pueda tener, no sé, a ver, puedo buscar por estado. Los vigentes. ¿Cuáles son mis vigentes? Todas las aseguradoras y buscamos. Mis pólizas vigentes son 3, vehicular, drones y responsabilidad civil. Los concluidos. Vamos aquí y también me va a mostrar cuáles son las pólizas que están concluidas. Bien, ahora, para poder registrar los bienes para cada una de las pólizas, podemos realizar, a ver, vamos a buscar todas las pólizas, todos los estados que me muestre. Bien. A ver, tenemos la póliza de responsabilidad civil, ¿no? A ver, vamos a generar esta vigente, bienes asegurados. Ya. Como vemos, cuando aperturamos la póliza, a ver, vamos a nuevamente mostrar. Tenemos la póliza de drones, una que se encuentra vigente. Voy aquí a la opción de bienes asegurados. El sistema me va a permitir realizar el registro de los bienes bajo 3 modalidades: de forma masiva, de forma individual y enlazando a través de otras pólizas. Ahora, vamos a hacer esta de forma individual, ¿no? Como bien pueden ver, el sistema tiene la sección de búsqueda del bien y también vamos a tener la opción del listado de bienes asegurados. Ahora, vamos aquí a registro de forma individual. Vamos aquí, miren, aquí el sistema me va a mostrar el catálogo de bienes muebles del Estado para que yo pueda seleccionar los bienes. Puedo seleccionarlos por grupo, por clase, por tipo de bien o directamente por código de tipo de bien. Vamos por un grupo genérico, ¿bien? Vamos a seleccionar 7408 y le damos buscar. Bien, miren, nos está mostrando todos los bienes patrimoniales que yo tengo registrados en mi base patrimonial, pero por el grupo y clase escogidos, ¿no? O elegidos. Yo voy a tener que aquí ir seleccionando bien por bien, o puedo seleccionar todos si es que todos los bienes relacionados a ese grupo y clase están asegurados. Entonces, en nuestro caso del ejemplo, vamos a registrar las 2 primeras impresoras. ¿Parece? Vamos a registrarlas y les damos guardar. Vamos a esperar que el sistema cargue, le damos a aceptar. Y le damos cerrar. Bien, como pueden ver, para la póliza que hemos registrado, tenemos los 2 bienes registrados, las 2 impresoras. ¿Y qué información me muestra de estas 2 impresoras? Marca, serie, color, estado del bien y condición del bien. Quiere decir si este bien está con estado activo, ¿no? Alta o de baja. Y también me muestra otros datos. Miren, vamos a la impresora. ¿Qué otros datos tienen aquí? Se muestran por defecto, no es información que se tenga que editar o modificar, ¿no? Me va a mostrar, por ejemplo, el estado de conservación,
cuándo fue adquirido este bien, dónde se encuentra ubicado, el año de fabricación, entre otra información ya relacionada. Si es que también está registrado el SOAT, también me lo va a mostrar. Ahora, vamos a cerrar. Listo. Esta es la forma bastante sencilla y práctica para poder realizarlo de forma individual. ¿Puedo eliminar estos bienes? Sí, también puedo hacer una eliminación masiva. Ahora vamos a el registro de forma masiva. Vamos a cerrar aquí, por favor, y nos vamos a... ¿Qué otra póliza? A ver, ¿qué otra póliza podemos registrar? Vamos a eliminar, mire, por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo, bueno, tengo mayor cantidad de bienes registrados, aquí podemos hacer una eliminación masiva. ¿Está seguro de eliminar todos los bienes? Sí, le damos a aceptar. Vamos aquí, nuevamente cerramos y vamos a registrar esta póliza de drones. Bienes asegurados, correcto. Ahora vamos a hacerlo de forma masiva. La forma masiva es similar o es igual a la forma que hacemos los registros de actos de adquisición, de bajas que ya conocemos, ¿no? Que es a través de un formulario macro, un macro de Excel y también tenemos un PDF. Miren, vamos a descargar este macro. Lo abrimos. Bastante pequeños los campos que se tiene que completar. Cerramos aquí. Listo, mire, le damos habilitar edición. Correcto. Ahora, ¿qué también contiene? Contiene la estructura de PDF para la carga de aseguramiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué deben contener cada uno de los campos que tiene o que debe contener este macro? Va desde el ítem, el RUC de la entidad y el código patrimonial. Listo. Entonces, ahí, ¿qué campos tiene que tener? ¿Cuál es la longitud? Y si este campo es obligatorio. En los tres casos sí es obligatorio. Bien. Vamos a nuestro macro. Y lo tenemos aquí. Habilitamos el contenido. Y bien, tenemos los campos de ítem y RUC de la entidad. Ahora, como bien mencionábamos en la directiva, ¿de dónde voy a extraer la información? Puedo extraerla, decía la directiva, de mi SIGAMEF o mi SINAVIP, si es que yo tengo ese registro en dichos aplicativos. ¿Y cómo es que yo voy a obtener esa información? Si hablamos del SINAVIP, recuerden que nosotros tenemos la opción de descargar mi base de datos a través del reporte general. Vamos a mostrarlo y recordar por si algunas entidades todavía no conocen cómo exportar su información o su base patrimonial, ¿no? Hacia una tabla en Excel. Vamos a este estado situacional de los bienes. Mire, el sistema me permite descargar de tres formas. En PDF, en formato TXT y en formato Excel. Vamos a mostrarle la que tiene que llevar algunos pasos, que es la del TXT. Descargamos. Vamos a esperar que descargue. A ver, esperamos un momento, por favor, que se descargue. Bien. Ponemos descargar en texto plano. Aquí hay que hacer ciertos pasitos para que traslademos la información del TXT al Excel. Esos pasitos los voy a demostrar aquí, pero también pueden verlos en esta guía de usuario, ¿no? Que dice descarga de archivo TXT e importación a Excel. Bien, vamos a abrir un archivo en Excel nuevo. Yo sé que muchos ya conocen estos pasos, pero entiendo que hay algunas entidades que no. Vamos a archivo, nos vamos a examinar y vamos a buscar en nuestra carpeta de descargas o donde sea la carpeta que ustedes tengan para las descargas, vamos a archivo de texto. Tenemos aquí el TXT. Aquí, por favor, buscan. Por defecto siempre va a aparecer esta, ¿no? Archivos de Excel. No, vamos a buscar la que diga archivos de texto. Seleccionamos y abrimos. Tiene que estar seleccionado el delimitados. Mis datos tienen encabezados y siguiente.
Seleccionamos otro con AL 124 y le damos siguiente. Tenemos seleccionado general y le damos finalizar. Bien, como pueden ver, el sistema a través de esa importación, el sistema me está mostrando todos los códigos, denominación y toda la información completa que yo tengo registrada respecto a mis bienes patrimoniales. Entonces, yo aquí puedo hacer mis filtros. Si el bien está activo, dónde está asignado y el detalle técnico. Entonces, bien, nos vamos aquí a filtrar. Vamos a registrar, a ver, credencias. A ver, ¿cuántas credencias tenemos? Tenemos 3. ¿Qué es lo que necesitamos? El código patrimonial. Copiaré mi código patrimonial y me voy a mi macro Excel. ¿Qué tengo que registrar? Por defecto el sistema me va a mostrar un RUC, pero yo tengo que cambiarlo al RUC de mi entidad y vamos a cambiar aquí el código patrimonial. Vamos a colocar el RUC, en este caso de nuestro link de prueba. Validamos los bienes, ejecutamos la validación, como siempre lo realizamos. Si no tengo error, generamos el archivo TXT. Confirmo, correcto. Aceptamos y vamos a nuestro registro de aseguramiento. Vamos a aseguramiento. Y ya me muestra las pólizas. Vamos a trabajar sobre la póliza que hemos registrado. A ver, la de drones, ¿no? Que se quedó pendiente. Bienes asegurados. Voy a seleccionar de forma masiva. Como ya generé mi archivo TXT, me voy aquí a la opción de seleccionar archivo. Todos los documentos generados en TXT, como bien sabemos, se guardan en el disco C en la carpeta inventario inicial. Y buscamos aquí que, por ejemplo, se ha creado el archivo aseguramiento bienes, ¿no? Y podemos verlo por la fecha y la hora. Seleccionamos, abrimos y adjuntamos archivo. Listo. Me habilita los pasos para la carga masiva. Vamos a cargar. Perfecto, se cargó. Vamos aquí a validar. Si es que hubiera algún error, me lo va a mostrar. Pero en este caso, la validación es correcta. Y finalizamos. ¿Ok? Listo. Le damos cerrar. Y como pueden ver, de inmediato me muestra justo lo que habíamos registrado, las credencias estantes de madera, ¿no? Me muestra el detalle técnico, que es marca, color, bueno, estado del bien, condición, y también los otros datos que solamente son de visualización. No se requiere realizar ninguna modificación en este caso. Vamos a cerrar. Y para ello, ya nosotros aquí también cerramos para llegar a la pantalla principal, que es el registro de aseguramiento. ¿Y cuál es la póliza con la que hemos trabajado? La de drones, ¿no? Que se encuentra vigente y como pueden visualizar, están los 3 bienes que he registrado de forma masiva. Bien, ahora, puedo hacerlo de otra modalidad, ¿no? Vamos a tomar la última que hemos realizado, que hemos creado, que es responsabilidad civil. Bienes asegurados. Bien, podríamos realizar enlazando otras pólizas, ¿no? Desde otras pólizas. Como pueden ver, me lista una póliza que está en estado concluido y que tiene registrados 6 bienes. Selecciono y guardamos. Se ha registrado satisfactoriamente. Cerramos. Bien, vamos a entrar nuevamente. Y muestra, selecciono. Tal vez aquí hay algún ajuste que esté pendiente para que pueda mostrarme los listados de bienes asegurados. Vamos a ver si es un tema de señal, pero esta es otra modalidad, ¿no? Que voy a enlazar hacia otras pólizas que se encuentren en estado concluido para no realizar, pues, un registro de forma individual o masiva, ¿correcto? Estas son las formas de registro de los bienes asegurados. Cuando yo haya culminado ello, voy a hacerlo evidentemente por cada una de las pólizas que yo he registrado.
Ahora nos vamos a... ¿Qué nos falta? Ya hemos registrado el aseguramiento. Tengamos en cuenta que hay un caso particular en el tema de vehículos. Y es el tema de registrar el SOAT, ¿no? ¿Dónde voy a registrar el SOAT, María? Yo no veo aquí ese tipo de póliza. Bien, vamos a irnos a la opción de administración interna, el registro de ficha técnica vehicular. Vamos ahí. Perfecto. Vamos a, obviamente aquí me va a listar todos los bienes relacionados a vehículos. Vamos a ver, por ejemplo, esta camioneta, la camioneta 2. Vamos a registrar la ficha. Me va a mostrar todos los campos que evidentemente tengo que consignar para la ficha técnica vehicular y que debieran estar llenos. Y miren, aquí, adicional a lo que ya teníamos, se ha incorporado este campo denominado SOAT. Voy a registrar el número de SOAT. Me dice, nuevo SOAT. Como siempre, tiene una opción de búsqueda o de registro. Y aquí me va a listar todas las pólizas que yo haya registrado. Sabemos que este es de forma anual, el tema del SOAT. Y nos vamos aquí. Nuevo SOAT. Y cuando yo le doy, vamos a cerrar. A ver. Estamos aquí. Cuando yo intento registrar un nuevo SOAT, ven que me bloquea, ¿no? No se encuentra habilitada la información. Pero yo registro nuevo SOAT y no es que me genere una nueva ventana, sino que en la misma se va a habilitar la información. Entonces vamos a registrar la póliza. Seleccionamos la aseguradora con la que estamos trabajando, o sea, contratado. Aseguradora SAC. ¿Cuándo inicia esta póliza? 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Bien, le damos guardar. Me dice que se ha registrado satisfactoriamente. Bien. Entonces, ¿puedo editar esa información? Sí, como también puedo eliminar. Y así continuamente que voy a yo ir registrando la póliza. Le damos cerrar. A ver si vamos a eliminar. ¿Está seguro usted de eliminar el SOAT? Sí. Entonces pueden ver que si es que hubiera algo que modificar, lo puedo editar y lo vamos a crear. Pero vamos a crear uno para que pueda mostrarse en mi reporte. Vamos a crearlo nuevamente, lo eliminé para que puedan ver de que en efecto si es posible eliminarlo. Trabajamos con aseguradores SAC. Damos guardar. Ah, perdón, aquí me equivoqué, es 1 de enero. ¿Ven? Ahí me da una validación, como pueden ver. Había puesto 1 de diciembre y me dice que la fecha de inicio no debe ser mayor a la fecha actual. Entonces hay validaciones que SINAVIP también realiza respecto a esos registros. Entonces corregiré porque fue un error involuntario de registro. Le damos guardar y me dice que se ha registrado satisfactoriamente. Correcto. Bien. Y así tendría que yo realizar el registro por cada uno de mis vehículos con los que yo tengo registrado, ¿no? Ingresaría aquí también otra camioneta. Como pueden ver, me habilita el SOAT por cada uno de los vehículos registrados. No olvidemos que donde encontramos el tema del SOAT, lo vamos a encontrar en la opción de Administración Interna, Registro de Ficha Técnica Vehicular. Ahora bien, como pueden ver, hemos ya registrado el aseguramiento, hemos registrado las pólizas. Te preguntarás, María, ¿y hay algún formato que me permita contar con reportes? ¿Hay una funcionalidad que me permita contar los reportes con la información que yo he registrado? Sí, tenemos en la opción de reporte general, reporte de aseguramiento por póliza y reporte de aseguramiento por SOAT, ¿no? Por ambos. Por póliza también tenemos una sección de filtros, búsqueda por filtros y un listado. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo filtrar? Por tipo de póliza, por aseguradora y por estado, si esto está vigente o concluido. Por ejemplo, nosotros hemos registrado
en la nuestra responsabilidad civil, buscamos. Me lista el tipo de responsabilidad civil. Habíamos registrado también los bienes de la póliza de drones. Vamos a buscar y me muestra el número de póliza, contrato. Y me da dos formas, una para impresión y una para exportar en Excel. Vamos a imprimir. Y el sistema, como pueden ver, me muestra los datos de la entidad, el número de contrato, la póliza, cuándo inicia, cuándo termina, con qué aseguradora trabajé y me va a indicar los bienes pasibles de aseguramiento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La credencia y detalle técnico relacionado al bien mueble asegurado. ¿Puedo exportarlo en Excel? A ver, vamos a intentar descargarlo. Sí, me permite descargar. Abrimos el archivo. Y también puedo trabajarlo de esa manera, ¿no? Me dan los datos de la unidad ejecutora, el RUC, el número de contrato, con qué asegurador he trabajado, el número de póliza y el código patrimonial y el detalle técnico de dichos bienes. Me da información. Ahora, cerramos, vamos a ingresar. Y eso puedo realizarlo por cada uno de las pólizas registradas. Recuerden, puedo imprimirlo en PDF o puedo generar un reporte en PDF y exportarlo a Excel. Si hablamos de aseguramiento, también tenemos aquí el registro. Puedo filtrar por aseguradora o si tengo el número de SOAT o por la fecha, ¿no? La vigencia y por locales, ¿no? Donde se encuentran ubicados estos bienes. Puedo también imprimir cómo llevarlo a un formato Excel. Por ejemplo, en este caso tenemos que son 2 vehículos los que están registrados. Vamos a imprimir. Y me va a mostrar un reporte que menciona las camionetas, el detalle técnico, cuál es el número de SOAT, el proveedor, fecha de inicio y dónde están ubicados. ¿Puedo exportarlo a Excel? Así es. Puedo exportarlo a Excel. Vamos a abrir el archivo. Como pueden ver, teníamos solo en 2 camionetas el registro del SOAT, el cual me muestra aquí el código, la denominación, detalle técnico y hasta aquí es el detalle técnico, ¿no? Y luego viene el tema de detalle del aseguramiento. El SOAT, con quién lo aseguré y cuál es la fecha de inicio y de fin. Bien. ¿Y dónde más podríamos ver si mis bienes están asegurados? ¿No? Si bien hemos visto un reporte de Excel, un reporte de PDF, recuerdan que nosotros hemos exportado nuestra información, toda la base de datos, a través de la importación de TXT hacia un Excel, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros también tenemos, miren, si bien esta base cumple desde código, denominación, cuenta, fechas, hay un campo que dice opción asegurado y puedo filtrar cuáles se encuentran asegurados y cuáles no. Entonces aquí me va a mostrar o me va a detallar, ya puedo filtrar cuáles son mis asegurados y puedo ir generando o seleccionando por tipo de bien, ¿no? Le va a marcar en automático un check cuáles son mis bienes que se encuentran asegurados. Entonces, tienen varios caminos para poder llegar a contar con la información relacionada al aseguramiento. A ver si ya hemos visto cada una de las funciones, proveedores, pólizas. Entonces, estas son todas las funcionalidades que se han creado en el módulo muebles del SINAVIP a fin de que las entidades puedan cumplir con el registro de aseguramiento que va desde el plan de aseguramiento hasta cada una de las pólizas y cuáles son los bienes que están cubiertos por dichas pólizas, ¿no? Entonces, cualquier consulta sobre las funcionalidades o sobre el tema normativo, estamos abiertos a poder aclarecer sus dudas, bueno, a través de los canales oficiales, podríamos decir el correo dga@med.gov.p. Esta es parte de mi exposición respecto a la parte normativa y la parte funcional en el SINAVIP. Doy pase a Gabriel para continuar con la siguiente parte de esta conferencia. Muchas gracias. Muy bien. Ahora
Gracias por tu exposición, María. Vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, María, empezamos con nuestra primera consulta y ¿es factible asegurar todos los equipos de cómputo de mi sede institucional o se debe priorizar ciertos tipos de activos? Bien, gracias. Habíamos visto en la parte de la exposición las medidas, ¿no? Para poder ver el tema del aseguramiento. Y es que la directiva 1 nos dice que se debe priorizar aquellos bienes muebles que califiquen como bienes muebles estratégicos para el cumplimiento de los fines institucionales y que también habíamos mencionado que respecto al estado de conservación, tengo que ver si esto está en estado bueno, nuevo o regular. Y también hay un tema de clasificación de los bienes que tienen un riesgo muy alto de siniestralidad o puede ser sustracción. Entonces, posterior a realizar la evaluación, ¿no? Que la entidad vaya a realizar, pues va a determinar si estos equipos que mencioné en la consulta cumplen con lo establecido en la directiva, en específico en el artículo 16, y va a tener que proceder a realizar el aseguramiento. Gracias, María. Pasamos a nuestra segunda consulta y ¿con qué tipo de documento se designa el responsable del aseguramiento? ¿Debe hacerse mediante una resolución jefatural, un memorando emitido por la OGA, o bastaría con un oficio o un correo electrónico dirigido por la OGA a la DGA? Bien, como parte que también hemos visto en la exposición, la OGA, como parte de sus actividades, es designar, ¿no? Al responsable de aseguramiento. La OGA es quien designa. Pero la directiva como tal no indica con qué documento, ¿no? Es que va a realizar esa designación, por lo que ya entiendo que quedaría a criterio de cada entidad, ¿no? La formalidad de realizar dicha designación. Gracias, María. Pasamos a nuestra tercera pregunta y ¿todos los bienes muebles deben estar registrados en el SINAVIP? Todos los bienes muebles, bueno, tengamos en cuenta de que todos los bienes muebles patrimoniales de la entidad, como bien señala la directiva, independientemente de su forma de obtención, tienen que ser registrados, ¿no? En los aplicativos informáticos. Y esto conforme a lo que señala, valga precisar, la directiva 6/2021, ¿no? La directiva para procedimientos de gestión de los bienes muebles patrimoniales. Muy bien. Nuestra cuarta pregunta ¿cuál es la sanción por el incumplimiento de la implementación y del llenado del SINAVIP? Bien, ya hemos visto, ya tenemos las herramientas, tengamos en cuenta para poder realizar el registro del aseguramiento, ya hemos visto cada una de las funcionalidades con las que cuenta, pero ojo, también habíamos visto que la directiva nos señala que es responsabilidad de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la entidad, tener que verificar que se dé cumplimiento a la directiva, ¿no? Y no solo a esta, ¿no? A todas las directivas emitidas por el ente rector. Y también tiene una facultad de que tiene que informar, tiene que cumplir con informar a quiénes, a las instancias de control, si es que hubiera presuntas responsabilidades funcionales en caso que no se dé cumplimiento correcto respecto a las directivas, ¿no? Podríamos en general y en específico pues a la directiva 1. Gracias, María. Nuestra quinta pregunta ¿qué se entiende por aseguramiento de bienes muebles? ¿Implica la adquisición de un seguro para los bienes muebles? Bien. Recordemos que este tema de aseguramiento lo hemos visto en la parte inicial de las definiciones, ¿no? Y la directiva define el aseguramiento, como habíamos mencionado, como un conjunto de actividades. ¿Qué va a buscar? ¿Qué busca estas actividades? Reducir pérdidas y minimizar riesgos. ¿Pero a través de qué lo va a realizar? A través de una cobertura en materia de seguros de los bienes muebles
a través, bueno, ¿ante qué? ¿Ante qué nos coberturamos? ¿Ante qué nos protegemos? Ante posibles siniestros. Pueden haber desastres naturales, puede haber un tema de sustracción o un daño que pueda ser total o parcial y que afecte la integridad del bien y evidentemente también afecte el funcionamiento, ¿no? Que es necesario para, en el caso de bienes muebles, para poder cumplir los fines institucionales. Y esto puede ser pues por acto propio o un tercero, por dolo o culpa, o como bien podemos ver, ¿no? En los desastres naturales por algún fenómeno de la naturaleza que pueda suscitarse. Y como bien voy a coberturarme, tiene que implicar una contratación de un seguro, ¿no? Por lo cual la aseguradora es quien va a asumir la cobertura ante la ocurrencia de cualquiera de los citados eventos, ¿no? Que hemos visto de desastre u otros, ¿no? Que puedan suscitarse en el transcurso del bien, de vida del bien. Gracias, María. Nuestra sexta pregunta que hemos recibido de parte de los participantes con respecto al tema que se va a tratar el día de hoy es, en el caso de una municipalidad distrital, ¿cuáles bienes muebles no patrimoniales deben registrarse en el repositorio electrónico de la DGA? Y posteriormente también se debe efectuar el registro de los bienes patrimoniales. ¿Correcto? Ok, gracias. Bien, ahí tengamos en cuenta que habíamos visto o revisado en una de las láminas respecto a la primera disposición complementaria transitoria de la Directiva 1/2024. ¿Qué nos dice esta disposición? Que las entidades del sector público y sus organizaciones, en tanto se implemente el registro, ¿no? Este aplicativo informático que les mencionaba, el registro de aseguramiento de bienes del MEF, va a efectuarse el registro de los bienes no patrimoniales y su aseguramiento, ¿dónde? En el repositorio electrónico comunicado por la DGA. Y respecto al registro de los bienes muebles patrimoniales y su aseguramiento, voy a tener que realizarlo conforme a las funcionalidades existentes en el módulo de bienes muebles del SINAVIP, funcionalidades que hemos podido ver en cada una de sus formas, ¿no? A través del registro del plan, a través del registro de las pólizas, también tenemos el tema del registro del SOAT, ¿no? Hay funcionalidades que se han implementado y que son de obligación, ¿no? En el caso de los bienes muebles patrimoniales. Muy bien, María. Nuestra séptima pregunta es, ¿todos los bienes muebles patrimoniales deben ser asegurados, incluso aquellos que se encuentran en mal estado? Bien, ahí es similar a una de las preguntas anteriores, ¿no? Es que, como habíamos mencionado, la Directiva 1 señala que se debe priorizar aquellos bienes que califiquen como bienes muebles estratégicos, ¿no? ¿Para qué? Para el cumplimiento de los fines institucionales. También, como mencionaba, tendremos que ver una evaluación respecto al estado de conservación que tengan estos bienes y también si estos bienes están clasificados por estar en un riesgo muy alto de siniestralidad y sustracción. Entonces, recordemos que esto estaba descrito en las medidas de costo-eficiencia. Entonces, entenderíamos que los bienes muebles que están en mal estado, pues no podrían ser o no deberían ser objeto de aseguramiento, ¿no? Pero es una evaluación que tiene que realizar respecto a las condiciones que señala la directiva para poder realizar el aseguramiento de los bienes muebles. Gracias. Nuestra octava pregunta es, ¿cuál es el plazo para el registro del aseguramiento de los bienes muebles y cuáles son las sanciones por su incumplimiento? Bien. Como bien, nosotros ya tenemos las funcionalidades escritas en nuestro SINAVIP. Esta se efectúa, ¿qué nos dice la directiva? En el plazo de 10 días hábiles siguientes de recibida la póliza de seguro o en el caso de que se produjera una modificación o actualización de información de los bienes y su aseguramiento. ¿No? Recordemos que para el tema de los bienes no patrimoniales se va a realizar en el repositorio electrónico comunicado por la DGA, que se realiza dentro de los 6 meses a partir del comunicado emitido, que en este caso fue el 8 de agosto, y anualmente hasta el 28 de febrero de cada año.
Y muy bien, pasamos ahora, María, a la penúltima pregunta del día de hoy, y es, ¿cuál es la importancia de registrar los bienes muebles asegurados para garantizar su correcta identificación, control y protección en una institución pública? Bueno, gracias. Tengamos en cuenta que es importante que como Estado tengamos o contemos con la información del registro de los bienes muebles asegurados, ya que esto nos va a proporcionar información de manera general y también nos va a permitir tener la trazabilidad sobre la transferencia de riesgos, ¿no? Por ejemplo, para la gestión de riesgos de desastres que pudieran darse a los bienes del Estado. Gracias, María. Pasamos ahora a nuestra última pregunta, y es, si la entidad no dispone del presupuesto suficiente, ¿cuál sería el seguro más adecuado para contratar inicialmente en relación a vehículos institucionales? Gracias. Bueno, si estamos hablando en específico de vehículos, tengamos en cuenta que por ley es obligatorio que contemos con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, denominado SOA, ¿no? Pero ¿qué cubre? No cubre gastos médicos o gastos de las personas que pudieran haberse visto afectadas en un accidente de tránsito, ya sean por los ocupantes del mismo vehículo o terceros, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del SOAT, no? Garantizar la atención médica a las víctimas o que hayan sido, bueno, víctimas en este accidente, pero tengamos en cuenta que el SOAT no cubre daños materiales del vehículo, solamente daños, podríamos decir, corporales a las personas. Para poder cubrir daños materiales en los vehículos, es necesario que se pueda contratar con una póliza vehicular, ¿no? Y las cuales también están descritas como parte de las opciones en el registro que tenemos en nuestro aplicativo, que es el módulo Bienes Muebles del SINAVI. Muchas gracias por las consultas realizadas. Y muchas gracias, María, por tu participación en este evento. Es necesario remarcar que el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este documento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Se ha brindado el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFE, como abastecimiento, sistema de programación multianual de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público y contabilidad, así como la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Aseguramiento de Bienes Muebles y su Registro, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mep.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.